qué el sufrimiento? Difícil cuestión que Georges Chevreul, sacerdote francés, afronta así. He ahí el misterio. Jesús quita el pecado del mundo, pero deja en él el sufrimiento. La creación está ordenada de tal modo que el sufrimiento ocupa en ella un lugar necesario y saludable. Si cuando vuestro hijo pequeño aproxima un dedo a la llama de una vela no sintiera al instante un dolor atroz, se reiría a carcajadas viendo cómo su manecita se convertía en cenizas. ¿Maldecís en semejante caso la ley ineluctable del sufrimiento? Jesús no modificó las leyes de la creación. Más aún, siendo capaz de suprimir el sufrimiento ajeno, no se lo evitó a sí mismo. Quiso ser un hombre como nosotros, un hombre que sufriera. Aunque alimentó milagrosamente a muchedumbres enteras en un desierto, supo soportar para sí mismo el hambre. Compartió nuestras fatigas y sintió nuestras penas. Concluyó libremente su misión padeciendo cuanto los sufrimientos humanos tienen de más desgarrador, de más humillante, de más cruel. Quiso ser el juguete de la adversidad. Desautorizado, condenado, padeció completamente solo los horrores de la crucifixión. Su corazón experimentó todas las amarguras, la indiferencia, la ingratitud, la negación, la traición. Su cuerpo no fue más que una llaga. Sus adversarios estaban estupefactos por lo incomprensible de su conducta. Salvó a otros, decían, y asimismo no puede salvarse. Sin embargo, aún no habían transcurrido 3 días cuando el sacrificio de Jesús había dado ya públicamente sus frutos, pues al resucitarlo de la tumba, el Padre proclamaba que los hombres pecadores habían recuperado su gracia. Pero ¿había verdadera necesidad de pagar semejante precio? El Salvador resucitado se lo repetirá a los testigos de su vida nueva. Era preciso que el Mesías padeciese esto. El cristiano es consolado cuando sufre como Jesucristo. Contemplemos a nuestro Maestro postrado en Getsemaní. Como nosotros, pidió también a su Padre el alejamiento de la prueba, para que, como Él, encontrásemos nosotros la fuerza de superarla en un filial abandono a los designios divinos. Luego nosotros podemos, como Él, sufrir en silencio, sufrir adorando. Y si la tortura es demasiado atroz, también podremos suspirar como Él. Dios mío, ¿por qué? Y al hacerlo no nos quejaremos de Dios, sino que nos quejaremos a Dios.